El Ministerio de Defensa Nacional es la cartera de Estado encargada de la defensa nacional del Paraguay. Fue creado el 4 de noviembre de 1855 durante la presidencia de don Carlos Antonio López con el nombre de Ministerio de Guerra y Marina Fluvial, siendo su primer ministro el brigadier Francisco Solano López. En el año 1943 se cambia la denominación por el de Ministerio de Defensa Nacional. Se rige actualmente por el decreto 1726, promulgado el 3 de junio de 2014, por el cual se establece la estructura organizacional y funcional, lo que le permite disponer de una organización más racional, dinámica y eficaz, optimizando su gestión en un proceso de fortalecimiento institucional. Su misión como organismo del Poder Ejecutivo es la dirección, gestión y ejecución de la política de defensa nacional y el desempeño de las funciones administrativas de las Fuerzas Armadas de la Nación. Su visión: ser la institución rectora de la defensa nacional con capacidad para desarrollar respuestas a diferentes amenazas que puedan poner en riesgo la seguridad integral de la República, con recursos humanos altamente calificados y comprometidos con los objetivos institucionales. El Ministerio de Defensa Nacional tiene como competencias: 1. Formular la política militar. 2. Dirigir, coordinar y controlar las políticas presupuestarias, financieras y patrimoniales del sector defensa y su correspondiente trámite administrativo. 3. La creación y sostenimiento de centros de investigación asociados a otras áreas del conocimiento, sean estos tecnológicos, económicos y sociales, en alianzas con universidades y organizaciones nacionales y extranjeras, con aplicación en actividades de inteligencia, tecnología e industrias para la defensa. 4. Actualización de la planificación estratégica de proyección de las Fuerzas Armadas en función a las amenazas vigentes y emergentes, así como la previsión para la sostenibilidad de esta capacidad. ¡5! La planificación y coordinación de la seguridad de las obras de infraestructuras de interés estratégico nacional. Para estas competencias, cuenta con 2 viceministerios. El Viceministerio de Defensa Nacional, que tiene como función la permanente revisión y actualización de la política de defensa, basado en un análisis continuo de la situación nacional e internacional y el establecimiento de los ejes estratégicos para la elaboración de planes y proyectos. El Viceministerio para las Fuerzas Armadas de la Nación tiene como función la revisión y actualización permanente de las capacidades de las Fuerzas Armadas para identificar aspectos que necesitan ser fortalecidos mediante la ejecución de proyectos de investigación, desarrollo y planes presupuestarios. La República del Paraguay, inserto dentro del contexto internacional y en consideración a su realidad nacional, establece su sistema de defensa nacional con un marco jurídico que parte de la propia Constitución Nacional, acuerdos internacionales ratificados por ley y leyes nacionales, especialmente la Ley número 1337 del año 1999 de Defensa Nacional y de Seguridad Interna, y su modificación por Ley 5036 del año 2013, en donde se establecen las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de planificación, coordinación, ejecución y control de la defensa nacional. El Ministerio de Defensa Nacional, como una de las instituciones más relevantes del sistema de defensa, orienta sus acciones en base a la política y a la directiva de defensa emanada del más alto nivel de conducción, mediante el establecimiento de ejes estratégicos que guían la concepción, elaboración y formulación de planes y proyectos institucionales. Ejes estratégicos.
Actualización y adecuación de las normas jurídicas relacionadas al área de la defensa. La adecuación y actualización de las leyes y los reglamentos relacionados a la defensa, y especialmente las que afectan a las Fuerzas Armadas, obedece a una necesidad de acompañar el dinamismo del escenario estratégico en cuanto a la seguridad y la defensa, dotándole a las instituciones de normas que respondan a los desafíos actuales, facilitando sus acciones en el cumplimiento de su misión y la administración de sus recursos. Capacitación y profesionalización permanente de los recursos humanos. La institución apuesta a la capacitación y profesionalización de sus recursos humanos, tanto funcionarios públicos del sector defensa y personal de las Fuerzas Armadas de la Nación, que se materializan a través de cursos, seminarios y charlas, facilitados en gran parte mediante la firma de convenios y acuerdos de cooperación con instituciones gubernamentales y otros organismos nacionales y extranjeros. Asimismo, el Ministerio cuenta con un prestigioso y reconocido Instituto Superior de Idiomas que cumple una tarea encomiable en apoyo a la educación nacional, dictando cursos de diferentes idiomas como el inglés, francés, mandarín y guaraní. Modernización y transformación de las Fuerzas Armadas con un enfoque operacional. En el marco de la modernización y transformación de las Fuerzas Armadas de la Nación, el Ministerio de Defensa, conjuntamente con las fuerzas militares, desarrolla un plan de inversión con el objetivo de convertirla en una fuerza militar racionalizada, con un enfoque operacional eminentemente disuasivo en el cumplimiento de su misión constitucional y con capacidad de contribuir activamente con el desarrollo nacional. Las actuales amenazas son complejas y cambiantes, y para enfrentarlas requieren de unas Fuerzas Armadas tecnificadas y con alto grado de preparación de sus componentes. Las Fuerzas Armadas cumplen con su responsabilidad social en apoyo a la población, especialmente a la más carenciada, a través de las actividades de acción cívica de atención médico-odontológica en forma integral y la reactivación del Servicio de Transporte Aéreo Militar, SETAM, posibilitando las conexiones a localidades alejadas no cubiertas por el sector privado. Constantemente realiza actividades de defensa civil a poblaciones afectadas por catástrofes naturales o artificiales y ante situaciones de enfermedades de calamidades públicas, en cooperación con las instituciones responsables de los mismos. Promoción de una base industrial y tecnológica para la defensa. El Ministerio de Defensa apuesta a la implementación de la ciencia y tecnología para la actividad militar y sobre todo en el desarrollo de la industria de la defensa, en cooperación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, Parque Tecnológico Itaipú, FPTI y otras instituciones nacionales y extranjeras. Proyección internacional. Las relaciones internacionales se renuevan y se fortalecen continuamente a través de la cooperación en materia de defensa con países de la región, así como con otras naciones del mundo en forma bilateral y multilateral. La institución tiene una activa participación en organismos internacionales de la cual forma parte, como la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, CMDA, y el Consejo de Defensa Suramericano de la UNASUR. En este contexto, las Fuerzas Armadas cooperan bajo bandera propia con los programas de estabilización de las Naciones Unidas en Haití y como parte de otros contingentes y observadores militares en diversas misiones de mantenimiento de paz, contribuyendo de esta manera al fortalecimiento de la paz, la estabilidad y el orden internacional. Preservación del medio ambiente y la defensa del patrimonio. La responsabilidad ambiental está establecida como uno de los objetivos de la Directiva de Defensa, que busca alcanzar las aspiraciones e intereses nacionales por medio de la sustentabilidad ambiental. En tal sentido, el Ministerio de Defensa Nacional ha tomado acciones para la preservación de sus propiedades que se encuentran bajo la administración de las Fuerzas Armadas de la Nación, declarándolas área silvestre protegida. La defensa del patrimonio es uno de los ejes estratégicos relevantes para la institución, ya que en los últimos tiempos, el Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Armadas, ha perdido importantes instalaciones y más de 60.000 hectáreas de su propiedad sin ninguna compensación a cambio. Hoy en día, gracias a la gestión realizada, se cuenta con un marco jurídico de protección de los bienes patrimoniales del sector defensa.
promoción de las actividades histórico-culturales y la difusión de la defensa. El Ministerio de Defensa, a través del Museo Militar, realiza la difusión y defensa de la historia militar, cultural y artística y la valorización de los objetos históricos en contribución a la preservación de la identidad nacional. Como parte imborrable de nuestra historia, en homenaje y gratitud a quienes lo dieron todo por la patria, se ha habilitado el memorial Defensores del Chaco, donde descansan los restos de más de 500 gloriosos excombatientes, hombres que hace 80 años decidieron ir al suelo chaqueño y ofrendar su vida en defensa de la patria. Asimismo, a través de la Dirección General de Política y Estrategia, realiza la difusión de la defensa en varios estamentos, especialmente en las instituciones de educación superior. La defensa nacional es el sistema de políticas, procedimientos y acciones desarrollados exclusivamente por el Estado para enfrentar cualquier forma de agresión externa e interna que ponga en peligro la soberanía, la independencia y la integridad territorial de la República o el ordenamiento constitucional democrático vigente. Es fundamental para la seguridad integral y a su vez permite el bienestar general de la población. Es producida por el Estado y consumida por toda la sociedad sin excepción alguna, por lo que se considera que la defensa nacional es un bien público.